En México no hay registro sobre poblaciones callejeras. No sabemos cuántas personas viven en las calles, dónde se reúnen, en qué trabajan, cómo sobreviven. No sabemos qué autoridad les atiende ni de qué manera. Aquí en estas gráficas podemos ver que en los últimos años, del 95 a la fecha, la Comisión de Derechos Humanos Capitalina ha documentado muchos abusos en contra de estas poblaciones. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos aquí, como de las garantías para su protección, pero quienes viven en las calles son las eternas olvidadas, las invisibilizadas. Yo solito, más que nada, yo solito he sobrellevado mi vida. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas personas viven en las calles. No hay censos ni registros para conocer el tamaño de las poblaciones callejeras que además viven dispersas en las grandes ciudades. En la Ciudad de México, en 2017, el gobierno levantó un censo que informaba que en la capital había 6,754 personas en situación de calle, 4,354 vivían y dormían en el espacio público. Con el cambio de gobierno en 2020 se presentó un nuevo censo con una notoria disminución de las poblaciones callejeras, pues a decir de la autoridad, 3,422 personas abandonaron las calles. ¿A dónde están? Están en albergues, se murieron, están en la cárcel, regresaron a su casa o tienen una vivienda. La pregunta obligada es, ¿dónde están? En el resto de las entidades no existen censos de poblaciones callejeras y por lo tanto no hay políticas públicas para atender a este sector que termina enfrentando la muerte social. Otro factor que contribuye a esta muerte social es la falta de documentos de identidad. Las personas que viven en la calle no cuentan con actas de nacimiento, boletas escolares o credencial de lector. No tienen un domicilio establecido y esto les niega el acceso a programas sociales. Y además tenemos una gran cantidad de programas sociales, de cobertura social, a los que estas poblaciones no tienen acceso, ¿no? Tan fácil porque no tienen una credencial. Aunque el INE tiene un programa de credencialización de poblaciones callejeras, los operativos para desplazarlos les impide tener un lugar fijo para que puedan acceder a este beneficio. Al cierre de esta pieza periodística, el INE no dio respuesta a nuestra solicitud de entrevista sobre el tema. Entre tanto, miles de personas en México siguen siendo invisibles por el hecho de vivir y sobrevivir en las calles. Con imágenes de Jorge Luis García, Meganoticias, Andrés Solís. Estas poblaciones se enfrentan a un ambiente hostil, discriminación y la negación al ejercicio de sus derechos consagrados en la Constitución. Y para entender mejor esta realidad, vamos a platicar con Alexia Moreno, psicóloga y defensora de los derechos humanos, especialista en la atención a personas en situación de calle. Alexia, muchas gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y déjame preguntarte rápidamente, ¿cuál es la situación real? ¿Por qué la autoridad no está interesada en atender a estas poblaciones? Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Pues mira, creo que más que no está interesada en atender a esta población, hay un interés genuino de que no haya personas viviendo en la calle. Y todas las políticas que han implementado van orientadas a eso, a que la gente deje de vivir en la calle. Sin embargo, lo que hacen va en contra de los derechos humanos de estas poblaciones, ¿no? De ahí que veamos eventos de retiros forzados o desalojos, eventos de separación familiar, institucionalización forzada. Es decir, la política clara es que no haya personas viviendo en la calle y el mecanismo para hacerlo es una serie de acciones que colocan en riesgo la vida de las poblaciones callejeras y les violentan. A veces pareciera que lo que intentan es convencer a las personas a que se regresen a su casa sin entender las motivaciones que las orillaron a vivir en la calle. ¿Cómo lo ves tú ahí? Sí, justo creo que lo que pasa es que las personas que están haciendo las políticas públicas o implementándolas no conocen sobre el fenómeno o no tienen interés en conocer sobre él, y de ahí que la primera idea sea obligarles a volver con sus familias o obligarles a ir a un albergue sin hacer un análisis completo de quiénes están viviendo en la calle. Creo que vale la pena mencionar que la población que vive en la calle no es homogénea, encontramos una diversidad de perfiles y por ende la forma de acompañarles o atenderles tiene que ser de acuerdo a las necesidades de
cada uno de estos perfiles, ¿no? En la medida en que podamos hacer este análisis, encaminarnos a conocer sobre el fenómeno de las poblaciones callejeras, creo que será posible crear otras estrategias para atenderles que no impliquen el retorno con la familia o la institucionalización en albergues donde se violenta su dignidad. Y justamente porque viven enfrentando violaciones a sus derechos desde diferentes perspectivas, desde la institucional, desde estos albergues que no terminan de ser, o de tener la capacidad. ¿Cuál tendría que ser la estrategia? ¿Cuál sería el mejor modelo de atención, Alexia, tú que has trabajado casi 10 años con las poblaciones en las calles? Mira, creo que pues justo en estos 9 años trabajando con poblaciones callejeras, algo que he aprendido es que no existe un solo modelo que se adapte a la atención a poblaciones callejeras. Ya te decía hace rato, la población callejera no es homogénea, ¿no? Encontramos mujeres, hombres, niñas, niños, cada perfil con diferentes necesidades, y lo que he aprendido o hemos aprendido desde el Caracol es que resulta importante presentarles o realizar un acompañamiento a largo plazo. En el Caracol, por ejemplo, tenemos un modelo que habla de atender a las personas hasta 10 años desde la prevención de la muerte, ¿no? Cuando tenemos personas que tienen un alto grado de consumo, una enfermedad crónica y demás, hasta el tránsito a espacios de vivienda independiente. Ese es el modelo del Caracol, pero también sabemos que en otros países como Canadá, Estados Unidos o Chile han implementado un modelo que se llama Primera Casa, que un poco lo que busca es justo darle a las poblaciones que viven en la calle un espacio donde vivir diferente a un albergue. De ahí el Primera Casa, no es un albergue, es un espacio independiente, y la idea es que puedan estar en espacios seguros y reconozca sus derechos humanos para que en este sentido podamos buscar alternativas de vivienda diferentes. Muchísimas gracias, Alexia Moreno, especialista en la atención a poblaciones callejeras, por estos comentarios. Y bueno, es que además uno de los derechos que más se vulneran es el derecho de acceso a la salud, que termina costándole la vida a las personas en la calle, y 9 de cada 10 mueren sin haber recibido la atención, y los estados y municipios siguen sin tener programas de atención. Recuerde que para más información visite nuestra página meganoticias.mx y recuerde seguirnos a través de nuestras plataformas sociodigitales.